Información que adelantabas antes de irnos a la pausa comercial y que ustedes pueden encontrar en nuestro sitio www.lared.cl. Ninguno de los sancionados por las fiestas clandestinas en Zapallar ha pagado la multa. Eso es una cosa impresentable. A más de 6 meses de las polémicas celebraciones en el exclusivo balneario, donde además participaron hijos de políticos y empresarios, no se ha pagado ni una de las multas que suman más de 186 millones de pesos. ¿Qué te parece? Esto fue escandaloso cuando sucedió en el verano, se aplicaron multas y hasta el día de hoy ninguno ha querido pagar la multa. ¿Qué me dice de esto, diputado Macaya? ¿Qué le parece? Está en silencio, perdón. Me parece mal, pero a ver, para entenderlo, no han pagado la multa porque no han querido. O sea, yo encuentro impresentable. Creo que es una cuestión, o sea, yo no voy a defender el actuar de nadie, es una cuestión que aparece con la connotación que tú me mencionas. No he visto. Pero mire, diputado, hagamos lo siguiente, sí, para que nos explique más detalles respecto a esta información, que es una información de último minuto. Está con nosotros ya desde la Quinta Región Francisco Álvarez, ex Seremi de Salud, precisamente. Y usted estaba a cargo en esa época de esa seremía cuando suceden estas multas de estas fiestas clandestinas de Año Nuevo. Francisco, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se explica que hasta ahora, 6 meses después, todavía ninguno de los infraccionados haya pagado la multa? Hola Julia, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es realmente lamentable que a estas alturas del año, o sea, ya estamos en la mitad del año y las sanciones que se aplicaron en enero, o sea, estamos a principio de año, todavía no se cobran, y eso es un poco el resultado de lo que habíamos conversado hace algunos meses atrás, de que prácticamente menos del 1% de los sumarios establecidos se habían pagado, y eso es porque claramente el sistema de cobranza que tiene la Seremía de Salud no es eficiente, porque no hay alguien que te llame y que te diga usted tiene que pagar la multa porque por tal sumario. No existe. De hecho, generalmente cuando no se pagan los sumarios sancionados, el Consejo de Defensa del Estado es el que hace el sistema de cobranza, que puede hacer desde una llamada telefónica, una carta certificada, o puede llegar a una cobranza judicial, incluso con embargo, pero para que eso llegue a ocurrir, la verdad es que puede pasar mucho tiempo, y la verdad es que las sanciones se tienen que cobrar en el momento que pasan, porque si no, queda la sensación de impunidad y la gente se sigue portando mal, claro, y sigue poniendo en riesgo la salud de las otras personas. Son 37 sumarios a personas que participaron en estas fiestas, la más alta multa de 51 millones de pesos, ex Seremi. O sea, ¿usted nos está diciendo que prácticamente estas multas son incobrables? Es que lo que pasa es que cuando llegó la pandemia, claramente con la cantidad porque son miles de sumarios de los que se han cursado, llegamos a una pandemia desde el punto de vista administrativo no bien preparados, como un sistema de cobranza que permitiera ejercer un plan de acción rápido para no tan solo sancionar desde el punto de vista de detectar personas que estuviesen en falta y que atentaran contra la salud pública, sino que administrativamente tampoco había un sistema que te permitiera también cobrar rápidamente las multas, y esto no tan solo ha pasado en nuestro país, sino que también ha pasado en países como España, que finalmente el efecto que queremos lograr desde el punto de vista de la aplicación de un sumario es que claramente las personas no se vuelvan a equivocar, no vuelvan a cometer las mismas faltas, pero finalmente, como el sistema de cobranza es malo, claramente queda una sensación de impunidad, de que las personas que son irresponsables van a ser irresponsables siempre, y así nos podemos encontrar con personas que, si empezamos a revisar, pueden tener una decena de sumarios aplicados y finalmente ninguno de ellos se ha cobrado, y eso claramente hace que finalmente las personas que se portan mal, que son irresponsables, lo sigan haciendo. Claro. Estamos con Claudio Rojas, abogado, y él nos puede ayudar un poco más, Claudio, para entender cómo se puede hacer para que realmente paguen estas multas. ¿Se puede modificar el sistema o el sistema es el que hay y no hay cómo hacer para que la gente pague? Lo que pasó fue que el sistema fue, entre comillas, pillado por la realidad. La realidad se comió a toda la preparación que eventualmente podría haber existido por esto. Cuando comienzan a cursarse los sumarios sanitarios y se dan cuenta que la Seremía no tenía la posibilidad de poder cobrarlos, o sea, aparte de mandar una carta y decirte ven a cumplir con tu obligación de pagar la sanción, dijeron, bueno, todo esto va a decantar en lo que siempre decanta, que es en el
Consejo de Defensa del Estado. Y el Consejo de Defensa del Estado, que está acostumbrado a llevar todos los juicios de Chile, de pronto vio que había un puro ítem, que eran casi 10.000 demandas que tenía que ejecutar, y 10.000 demandas de carácter civil, lo cual había que contratar personal, había que generar un departamento nuevo de cobranza judicial, o sea, había que armar toda una estructura para poder efectuar estas cobranzas, que en la realidad el Consejo de Defensa ha intentado apechugar, ha intentado ponerle el pecho a las balas, pero es imposible que generen la cantidad de juicios que requirió el sistema. Y lógicamente va a ocurrir esto. Lo más probable es que se demoren 3 o 4 años en poder cobrar estos sumarios, y de aquí a que los logren cobrar, porque aquí más encima el procedimiento que se ocupa, el procedimiento civil, si tú vas a buscar al deudor, le intentas cobrar y no le encuentras ningún bien, el deudor no paga. Por lo tanto, la finalidad que persigue la norma administrativa, sancionándote pecuniariamente para que evadas ese tipo de conducta, queda en nada. Porque si a un cabro de 18 años tú lo demandás y le dices, oye, ya, ¿y qué tiene? No tiene nada, de tener con suerte un computador, un teléfono con suerte. Por lo tanto, no se puede hacer nada en ese caso. O sea, en pocas palabras, la sanción administrativa sirve de nada. El diputado Macaya quiere agregar algo, parece. ¿Diputado? Sí, yo a ver, antes de arrancarme, porque Vamos con el diputado Macaya y Sí, Marta Lagos. Diputado. Fíjate que yo recibí y creo que esto es un temazo, porque al final es bien diferente la situación de cabros irresponsables que estaban en una fiesta en Zapallar, además en plena pandemia, hace varios meses atrás, y te la quiero contrastar, y de hecho nosotros hemos estado pidiéndole flexibilizar los requisitos de las cuarentenas al gobierno, pero yo recibí hace 3 días atrás la denuncia de un chiquillo que estaba haciendo trote en Futrona y que le habían aplicado una multa de 500.000 pesos por estar fuera de la franja horaria para hacer deporte, o sea, sin ninguna con mascarilla, sin ninguna posibilidad. O sea, quiero contrastar los comportamientos. Un chiquillo que es universitario, o sea, y a mí me llama la atención que después de 1 año y tanto de la pandemia no tengamos la capacidad la Marta algo decía a propósito del tema, lo quiero mezclar, porque acá estamos en tiempos donde el Estado de Chile, una persona para salir a comprar ocupa su celular, pide un permiso, la data que nosotros hoy día tenemos de las personas, la inteligencia artificial que es disponible para mejorar los procesos, lo que decía de la fiscalización de la droga, la Marta, y yo lo vinculo con esto. Yo creo que estamos en el siglo XX también, pues, así como el candidato al Partido Comunista está en el siglo XX, en estas materias también estamos en el siglo XX y tenemos que llegar al siglo XXI. Marta. Parece que tuvo un problema de internet. Se pegó, sí. Se le acabó el internet. Yo propondría más bien un método del siglo XIX. ¿Tiene un internet del siglo XIX? Sí. Hay un supermercado de la zona de Zapallar que aburrido de que un montón pagara sus deudas, gente que tenía cuentas en esos supermercados. Espérate, un día decidió publicar los nombres de las personas con las cantidades que se debían. Se demoraron 3 días en pagar. Entonces, si uno publica, esa gente se va a ver interpelada, ¿no es cierto?, va a pagarla. Yo creo que también hay un tema de sanción social aquí que no se utiliza. Es decir, uno podría, así como se ponen las cosas en remate y como se ponen los deudores en DICOM, etcétera, etcétera. Bueno, hay montones de mecanismos, ¿no es cierto?, que se pueden producir una sanción social a las personas y obligarlas a pagar. Claro, de alguna manera hay que buscar el mecanismo para que la gente termine pagando, si no la multa, no sirve de diputada nada. Castillo, no un sirve listado en la página del Mercurio, al medio, con todos los deudores de sanciones administrativas por COVID. Sería lindo, que ordenados por apellido, me encantaría. Sería ¿Diputada bueno. Castillo? No, yo quería agregar que en el debate legislativo que se dio al respecto, no en particular de esta multa, pero a propósito de este caso, aparecieron proyectos de leyes para aumentar sanciones y generar delitos nuevos y todo. Yo lo dije en el debate legislativo, o sea, aquí no es solamente fijar una multa, porque tenemos un Estado que, lo hemos dicho en parte de esta conversación, es una máquina grande, pesada, difícil de mover, donde justamente el tema del cobro es muy complejo hacer. O sea, la cobranza, por ejemplo, yo trabajé en el Consejo de Defensa del Estado, puede ser judicial o extrajudicial. Primero que la carta, que no sé qué, que la gente que pague voluntario, después que no, hay que meterle juicio. Y si es que ya, una vez que ya el juicio está hecho, después también hay que pagar en tesorería y también hay otro tipo de cobro. Es todo un enredo. Entonces, no es llegar y decir, bueno, entonces la solución al problema es poner multas, porque tenemos la dificultad justamente para cobrarla. Y ahí también, y volvemos a los fenicios, que esto tiene que ver con un tema cultural, que tiene que ver
en cómo se manejó la pandemia desde el inicio, en cómo se comunicó el riesgo que efectivamente creaba tener este tipo de fiesta, y también sumado al estrés, y también, por supuesto, que hay algunos irresponsables que les importa todo un bledo, lo único que quieren pasarlo bien. Cuando antes decían que es lo que quiere el pueblo también quiere reggaetón. Entonces también muchos uno también quiere reggaetón, sí, diputada, perdóneme. El que el pueblo pide. Entonces hay algunos que irresponsablemente se van a meter a una fiesta porque se creen inmortales también, si para qué estamos con cosas. Sí. Ahora, a propósito de lo que la gente quiere o no quiere las cuarentenas? El diputado Macaya planteó ahí de refilón el tema de las medidas de restricción. ¿Ustedes plantean el fin de las cuarentenas en algún plazo en particular? Porque el Colegio Médico lo que dice es completamente lo contrario, que hay que hacer una cuarentena mucho más estricta, un cortocircuito de 3 semanas al menos. Un cortocircuito, dice el Colegio Médico. Sí, no planteamos que la gente pueda salir a fiestas de Zapallar sin mascarilla y dejar la distancia social. Acá hay hábitos. O sea, yo creo que particularmente porque si tú revisas hoy día el estado de las camas críticas de Chile, de la PUSI, te encuentras con que más del 80% de las personas que están en las camas críticas no se han vacunado. Nosotros al menos pedimos medidas más flexibles para las personas que están vacunadas. O sea, no me parece un contrasentido que una persona que está con sus 2 vacunas trotando por el lecho de un río le terminen pasando una multa de 500.000 pesos. Me parece un contrasentido las restricciones que se le están poniendo a las pequeñas y medianas empresas para sacar adelante su actividad económica. O sea, el Colegio Médico plantea una alternativa hoy día de algo que no resultó en Argentina, de algo que no ha resultado en otros países, y Chile hoy día, si hay algo que tiene bueno que mostrar en materia de control de la pandemia, en la campaña de vacunación. O sea, hagamos una diferencia para los que se han vacunado, que probablemente son las personas que menos estadística y probabilísticamente tienen posibilidades de ocupar una cama crítica. O sea, ustedes que dicen que al menos para las personas que tienen sus 2 vacunas, que han transcurrido los 14 días, es decir, quienes tienen el pase de movilidad, debiesen tener medidas más laxas. Sí, y ¿sabe lo que pasa? Que se va a discutir ahora la próxima semana, ingresa el Ejecutivo el proyecto al Congreso de la modificación del estado de excepción, y la diputada acá compartirá conmigo que las restricciones a la libertad tienen que ser excepcionales, y uno tiene que revisar qué pasa con los toques de queda, qué pasa con lo que le está pasando a una persona que a lo mejor necesita salir a trabajar y tiene sus 2 vacunas puestas. Hay ciertas cosas que están sujetas al estado de excepción ahí, y lo hemos conversado estos días que tienen que ver. ¿Se renueva el estado de emergencia o no? Es que mira, el estado de excepción como está hoy día, yo no lo renovaría. No lo renovaría. Yo creo que el estado de excepción tiene que ser más flexible en las restricciones a la libertad que se le está dando a las personas, y particularmente también por salud mental de nuestra población. Lo que decía la Natalia, de la gente que quiere reggaetón, yo lo llevo quizás a lo que muchas familias hoy día están viviendo, la angustia de cómo se está viviendo confinado y con restricciones atroces a la libertad en el último tiempo.